Gloria a Dios. Para mí realmente es un placer tenerlos nuevamente este domingo aquí en su programación de Ondas de Amor y Probada por el Fuego. Verdaderamente estoy pero muy agradecida al Señor por cada oyente, por cada persona que está recibiendo la palabra del Señor. Sé que para muchos verdaderamente les gustaría escuchar siempre una palabra amable, una palabra de amor. Pero hay momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que dar palabras fuertes, palabras y recibir palabras que confrontan realmente nuestra vida. Y es verdad, a nadie le gusta escuchar la verdad. Nadie quiere ser confrontado con la palabra del Señor o con la verdad, pero hay momentos de que nosotros tenemos que ser confrontados para poder tener cambios radicales en nuestra vida. Y obviamente todo esto lo hacemos en el amor del Señor, porque aunque Dios en su palabra también dio amor y también dio palabra de restauración, también dio palabra confrontativa para que así el pueblo se arrepintiese de sus caminos y volvieran a Él. En estos días he estado hablando un poco sobre lo que es la usurpación de ministerios y los celos. Y realmente ayer levanté un audio que fue mi primera parte de hablar de esto. Y hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos, como lo he dicho antes, donde a causa de la ignorancia muchas veces, o a causa de algo monetario, o a causa de conocer a alguien, hay personas que se están levantando en el ministerio sin tener el llamado de parte de Dios. He dicho 1000 veces, lo dice la palabra del Señor, que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a nosotros para beneficio y bendición de otras personas, no para el nuestro propio. Ahora bien, estamos viviendo en tiempos de que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Se está levantando aquí la hermanita de adoración o el hermano de adoración que es hijo o hija de pastor, aunque esté lleno de un montón de pecados, aunque esté mal, lo estamos levantando porque es parte de la familia. Están levantándose hombres y mujeres realmente en el mundo entero a quien conocen o por finanzas o por lucros. Y verdaderamente estamos muy errados. Pero si creemos que esto solamente está sucediendo en estos tiempos, quiero que vayamos un poquito a la palabra de Dios y veamos que en la palabra del Señor también hubo celos, hubo venganza y hubo usurpación de tronos. Entonces lo vamos a ver un poquito para entender qué es realmente lo que Dios quiere enseñarnos hoy, hermanos y hermanas, porque verdaderamente la palabra de Dios es como una espada de doble filo que va a penetrar el alma, va a cortar los tuétanos y al alma y va a hacer el efecto para lo cual es enviada. Va a dividir lo bueno de lo malo para que podamos ver con claridad lo que verdaderamente Dios quiere para nuestra vida. Dios nos ha llamado a cosas poderosas y cosas grandiosas. El problema radica es cuando vamos y tomamos un ministerio ilegalmente que Dios nunca nos lo dio, simplemente porque una mujer o un hombre se levantó y dijo: vamos a ungirlo en el ministerio. Dios quiere hacer cosas maravillosas, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero realmente, hermanos y hermanas, nos es necesario realmente permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga la obra completa en nosotros. Amén. Bueno, vámonos a la palabra del Señor, pero antes de irnos a la palabra del Señor, esto lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 11. Quiero que veamos un poquito de historia. Ahora, aquí vemos en la historia, vamos a leer verdaderamente el versículo 1 y 2 de Segunda de Reyes, capítulo 11. Y dice de esta manera: cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joas, hijo de Ocosías, y lo sacó
furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y junto con sus nodrizas lo ocultó de Atalia en el dormitorio, y de esta forma no lo mataron. ¿Ok? Vamos a ver primeramente quién era Atalia y quién era Josafat, porque dice que Josafat lo guardó, lo escondió, pero Atalia lo quería matar. Atalia quería matar a toda la descendencia real, ¿ok? Y aquí dice: Atalia, madre de Ocasias, vio que su hijo que había muerto. Entonces vino sobre ella un espíritu de venganza, un espíritu de ira, diciendo: bueno, como no queda ninguna otra descendencia real, como queda otra descendencia real, los mataré a todos y yo me entronaré del trono y seré reina. Aunque nadie me ha hecho reina, yo me constituiré y me haré reina yo misma, ¿ok? Ahora ella se levanta y destruye toda la descendencia real y dijo: bueno, ya destruí a todos, ya todos no sirven para nada, ahora sí que yo puedo reinar y hacer lo que yo quiera. Y Josafat, en el otro lado, era una hija, era la hija del rey Joram, hermana de Ocasias, como leímos, y toma a Joás. ¿Y qué hizo? Lo esconde de Atalia, lo esconde en su dormitorio, juntamente con la mujer que lo cuidaba, ¿verdad? Con su ama. Y habían quedado este niño había quedado vivo, y este niño era de la descendencia real de David, de donde procediera nuestro Señor Mesías. Entonces pueden ver aquí como una venganza, un dolor o un querer entronarse y usurpar algo, la lleva a esta mujer a cometer también asesinatos, ¿ok? A matar a todas las personas. Ahora, estas eran dos mujeres. Una estaba llena de dolor, de rabia, de venganza, una sed de venganza terrible, pero es algo increíble aquí, que ella estaba llena de venganza porque ella ya llevaba esa venganza en sus venas. Ella era hija nada más y nada menos que de Jezabel y de Acab. So, usted se puede imaginar esa generación de maldad. Ustedes escucharon la historia de Jezabel, su madre, y de Acab, el rey más malvado que tuvo Israel. Entonces vemos eso, y tenemos aquí otra mujer llena de compasión, ¿verdad? Y verdaderamente Dios la había escogido para hacer algo grandioso para él. ¿No se te hace esto un poco familiar en los tiempos de ahora? Tenemos quizás una mujer llena del poder de Dios, llena de unción. Dios le ha dado dones, talentos grandiosos, o un hombre lleno del poder de Dios grandioso, que Dios le ha dado unos talentos y le ha dado unos dones preciosos. Y tenemos al otro lado, ¿verdad?, aquel hombre que quizás tiene un traje, que es de buen nombre, que quizás viene de la descendencia de sus padres ser pastores, ser líderes, y por lo cual y por ende, él pasa a ser el evangelista de la iglesia, el adorador de la iglesia, sin tener ningún llamado de parte de Dios de esa categoría, y pasa a usurpar el trono. ¿Por qué digo usurpar el trono? Tú me puedes decir: pero es hijo del pastor, no está usurpando. Claro que está usurpando, porque en el ministerio no importa de quién sea hijo. Si nos ponemos y nos acordamos en la historia, como Samuel, el profeta, también quería ungir el hijo, para rey, el que era más hermoso, el que era más lindo, cuando David estaba por allá atendiendo las ovejas, y verdaderamente él era que tenía que ser el rey. ¿Estamos siguiendo la historia? Bueno, entonces pasamos a todo esto. Atalia era conocida por todos al ser la hija de Jezabel y de Acab. Entonces ya la conocían, ya sabían de quién era hija, entonces le daba posiciones. Increíblemente, como he dicho antes, esto se está viendo por toda parte en los ministerios, y tristemente estamos yendo tras lo que la fama, tras los que pueden traernos más dinero a las congregaciones, y estamos dejando los verdaderos ungidos del Señor a un lado, rechazándolos, haciéndolos como nada,
Sí, quizás porque no se ven como tú quieres que se vean, no se visten como tú crees que se debe de vestir, y estamos yéndonos a los extremos, hermanos y hermanas. Y nosotros creemos que Dios no está viendo todo esto. Acuérdate que Dios es un Dios de justicia y Él todo lo sabe y todo lo verá. Josafat era poco conocida, casi nadie la conocía, pero tuvo un lugar muy importante en todo esto, que Dios usó su vida para glorificarse en el nombre de Jesús, ¿ok? Ella perseveró la línea de David, como dije anteriormente, donde venía nuestro Mesías, que era Jesucristo, ¿ok? El enemigo, hermano, siempre querrá destruir nuestros sueños. Él siempre querrá, y Él sabe quién ha sido realmente llamado por Dios y ungido por Dios, y querrá traer destrucción a nuestra vida. Querrá traer personas que nos rechacen, personas que nos hagan a un lado, personas que hablen a nuestro oído y digan, tu ministerio no es de Dios, no sirve, Dios no te llamó a esto. Y en sí, verdaderamente tomarán a los que tienen montones de diplomas en sus paredes, que han tomado cursos de teología y creen saber todo, pero realmente no tienen el fuego del Espíritu en ellos. Y quiero aclarar esto, no es que siempre vamos a ver una manifestación en lo natural de gritos, de personas caerse, ni un montón de cosas que creemos que solamente eso es una manifestación del Espíritu Santo, no. Pero cuando hablamos de lo que Dios hace y cuando unge a una persona, es en el reino de Dios, esta persona es ungida, que no importa lo que esté sucediendo, ha sido separada o separado para una función específica en el ministerio, en el reino de Dios. Entonces hay autoridades que muchas personas se toman sin haber sido llamadas. Tenemos la historia de Saúl, el rey Saúl. Sí fue ungido por Samuel, porque Dios lo permitió, porque el pueblo lo quería y decía, queremos rey, queremos tener lo mismo que tienen las otras naciones. Dios les da ese rey, pero ese rey era desobediente, empezó muy bien, pero después quiso hacer lo que no le correspondía. Lo que le correspondía al profeta Samuel era hacer sacrificio para Jehová, pero él no pudo esperar a hacer ese sacrificio para Jehová, no pudo esperar a Samuel y lo hizo él. Dios empezó a traer juicio por causa de su desobediencia y ustedes pueden ver lo que les pasó. Vino en él un espíritu verdaderamente que lo afligía completamente, de celos, de envidia, porque él sabía que el rey David verdaderamente iba a ser el rey que tomaba el trono de él. Entonces muchas cosas han sucedido en la historia. Ahora vamos a hablar un poquito de los dones. La palabra de Dios nos enseña que hay diferentes dones que el Espíritu Santo, no una persona al imponerte mano, a decirte obligadamente habla en lenguas hasta que tú hablas en lenguas. No, Señor. Los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere y cuando Él quiere. Y cada uno de nosotros vamos a ser responsables por esa tarea que el Espíritu Santo nos da para ayudar a otras personas. No es para nuestro bienestar propio, para volvernos ricos y famosos, para que pongan un montón de likes en nuestro Facebook porque ven que la gente se cae o porque la gente grita o porque la gente son sanas. No, no, no. La gloria de todo esto es del Señor, no es del ser humano. Entonces verdaderamente tenemos que aprender a aprender y a madurar en lo que el Señor nos da y cómo usarlo, hermanos y hermanas. Ahora, Joás fue escondido por 6 años. El niño fue escondido por 6 años. Estuvo en el anonimato. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en el anonimato y decimos, Señor, pero ¿cuándo va a ser mi tiempo? Señor, mira fulanito y aquel y allá, y se levantan y yo sigo esperando. Bueno, hermanos, yo quiero decirles con todo mi corazón, esperar en el Señor es mucho, mucho mejor que hacerlo en tus propias fuerzas. Porque cuando tú esperas en el Señor, en medio del proceso, de los desiertos, de la universidad tan grande por la cual Dios nos pasa y nos capacita, aprendemos a soltar nuestro orgullo, aprendemos a madurar, aprendemos a no defendernos de los que nos acusan, aprendemos tantas cosas
cosas maravillosas que no nos las va a enseñar cuando nos levantan de repente al ministerio, porque de la misma forma que muchos se han levantado rápidamente en el ministerio, de esa misma forma caerán, porque nunca pasaron a la casa del alfarero, nunca fueron a la presencia del Señor para que sanara sus corazones, para que les restaurara de la amargura, del odio y todas estas cosas. Entonces todas estas cosas se escondieron y se guardaron en las profundidades de nosotros cuando alguno se levanta como ministro, pero eventualmente toda esa iniquidad saldrá a la luz y se manifestará y no habrá quien la oculte. Entonces tenemos que ser liberados de tantas cosas, hermanos. Antes de correr y antes de hacer todo eso, tenemos que gatear. Después de gatear, vamos a dar pasitos pequeños y después de pasitos pequeños, entonces en el tiempo del Señor podremos correr, ¿ok? Ahora, veamos un poquito, que todo tiene su tiempo y hay un tiempo majestuoso del Señor. Veamos un poco el versículo 4 al 11. Y dice de esta manera: pero el séptimo año envió a llamar Joiada a los jefes de centena, capitanes y gente de la guardia. Los metió consigo en la casa de Jehová, no los llevó a otro lugar. Hizo con ellos una alianza bajo juramento. ¿A dónde? En la casa de Jehová. Y les mostró al hijo del rey. Va a haber un momento donde Dios te lleve a mostrarte a los que ni siquiera han sabido de ti, ni siquiera saben que tú existes. Pero lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá, porque no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Dios va a hacer la obra completa en tu vida, amada. Dios va a hacer la obra completa en tu vida, amado. Pero hay un tiempo para todo. No te apresures. No importa que te rechacen, que te tengan en el anonimato. Pronto saldrá la luz quién eres tú realmente en la presencia del Señor para bien. Amén. Entonces dice acá, dice en la casa de Job, y les mostró al hijo del rey. Mira qué belleza. Luego les mandó: esto es lo que habéis de hacer. Tenían una estrategia. ¿Ves cómo el reino de Dios, como el reino natural, tiene estrategias y es ordenado? No es todo a la loca, hermano. No es que hoy se me ocurrió que hoy voy a ungir a fulanita como profeta. Para esto, hacer un paréntesis en esto y en las naciones que he estado, un día tuve que entrar a una iglesia donde la mayoría de mujeres eran profetas. Habían como 5 profetas. Y yo empecé a predicar y a predicar y a predicar. Y de repente yo veía que muchas personas, muchas de mujeres, eran liberadas de demonios fuertísimos. Y yo no entendía, bueno, yo oraba y yo hacía lo que Dios me mandaba hacer, pero al final del culto entiendo y comprendo y me dicen los ministros de esta iglesia que esas mujeres fueron las que eran ungidas como profetas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Lo que estaba pasando era que era una ola que estaban ungiendo a todo mundo como profeta, porque simplemente quizás dieron un momento una palabra. Tenemos que entender que los dones espirituales, cómo trabajan. Porque mientras tú no entiendas cómo los dones espirituales trabajan, hermano y hermana, vamos a estar errados. Aún los ministros van a estar errados. Estas personas quizás tenían el don de ciencia, que es totalmente diferente que el don de profecía. Entonces, quizás discernieron algo en el espíritu, lo hablaron y ya las hicieron profetas a todas. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el reino de Dios no está dividido. El reino de Dios es un orden, y es increíble cómo los verdaderos evangelistas, los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles o pastores del Señor, los que han sido verdaderamente llamados por Dios, son echados a un lado y ponemos carpeta roja en todos los que vienen de diferentes países. Gastamos montones de dinero y ponemos a los impostores y a los usurpadores del trono. Es increíble, pero como vemos en la historia, ha pasado antes y está pasando en estos momentos, ¿ok? Entonces dice, luego les mandó: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros estará de guardia,
de la casa del rey el sábado. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur. Y la otra tercera parte a la puerta del cuartel de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allá nada. Pero las dos secciones de vosotros que salen de guardia el sábado, o sea, el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. ¿Ok? Entonces, el día que este niño iba a salir del anonimato, Dios ya tenía todo preparado cómo iba a ser. Entonces basta de preocuparnos cuando estamos en el anonimato, cuando las personas nos rechazan, cuando no nos ven como los hombres y mujeres de Dios que somos, porque Dios ha mandado a sus ángeles enteros, ha decidido quiénes van a abrir las puertas para nosotros, quiénes van a estar a nuestro lado y quiénes no, simplemente como eso, hermanos, en el nombre de Jesús. Ok, Joía escoge el día de reposo para el golpe de estado. Ese día se pudo juntar los dos grupos sin hacer ver ni causar tanta cosa. Lo hizo en secreto, lo hicieron bien calladitos para que Atalia, la reina, no se diera cuenta todavía de lo que iba a suceder. Hay momentos que tenemos que hacer las cosas calladitos. Te lo digo yo, calladitos, calladitos, porque cuando sale la persona del anonimato, la persona dice, pero wow, ¿dónde estaba escondida esta mujer? ¿O dónde estaba escondido este varón? Porque Dios lo hizo así, amén. Ahora, hicieron juramento delante de Jehová, que es lo más grande. No juraron delante de un hombre cualquiera, o de un cura, o de esto, o de lo otro. Delante de Dios, de Jehová, se hizo el juramento. Y por sus 6 años todos creyeron que ya no había que heredar. Por los 6 años creían que ya no iba a heredar, que les tocaba lidiar con esta reina malvada y que nada iba a suceder. Pero Dios tenía una sorpresa. Dios tenía algo guardadito, guardadito, guardadito. Y quizás eso que Dios tiene guardadito eres tú. Quizás soy yo. Quizás son estas personas que han estado desechadas. Personas que hacen intercesión en guerra espiritual, en las madrugadas, que nadie les toma de cuenta. Personas que no están en el ojo público. Esas personas saldrán del anonimato y Dios hará cosas maravillosas, porque por boca de ellas Dios les pondrá la boca como de trompeta para sacar a muchos de la muerte espiritual donde se encuentran, queridos hermanos. Y ahora, ¿qué tenía que dejar esta malvada mujer? No tenía que dejar nada, solamente tenía venganza, dolor, enojo en su corazón. ¿Cuántas veces vemos pastores y líderes lastimosamente, y lo tengo que hablar bien claro, que se suben a los púlpitos solamente para traer juicio de infierno a infierno continuamente? Todos sabemos que el infierno existe, todos sabemos que el cielo existe, también todos sabemos que en lo natural y en lo espiritual existe un mundo. Pero ¿por qué poner personas en los púlpitos que están llenas de arrogancia, de ira, de dolor, y lo único que pueden impartir es todo esto al pueblo, sin enseñarles que aunque sí hay que decir las palabras tal cual son, y hay que confrontar, y hay que traer también palabras duras, pero también hay un aceite que restaura al final del camino, hermanos y hermanas, ¿ok? Entonces dice, sabía que Dios nunca se le escapa, sabemos que Dios nunca se le escapa nada, ¿verdad? Y que un día saldría del anonimato el evangelista, el pastor, la pastora, lo que Dios tenía para cada persona, amén. Aleluya, gloria a Dios por esto. Ahora, 4 cosas tenían que pasar. Mira esto es algo, una clave, wow, poderosa. 4 cosas tenían que pasar. Primero, el hijo del rey tenía que ser revelado. Era escondido, estuvo en el anonimato, pero en el tiempo exacto que Jehová decidió, sale del anonimato, pero tiene que ser revelado al pueblo. Es algo que tenía que suceder. Ahora, la número 2, le tenía que poner la corona. Hermanos, y la corona es reconocimiento público, oficial, como rey. Él no podía ser rey sin haber sido coronado.
Y esto era lo que allá en la ley hacían y tenía que suceder exactamente de esta manera. Entonces se le pone la corona al niño, lo hacen rey. Y el hijo del rey tenía que venir ¿con qué? Esto es algo wow, con la palabra de Dios. Joás apareció sosteniendo los pergaminos de la palabra del Señor. Y vamos a leer un poquito qué dice Deuteronomios capítulo 17, 18. Vamos a irnos un poquito, agarre su Biblia, estudie conmigo porque esto es algo poderoso. Deuteronomios, vamos a ponerlo acá en el nombre de Jesús. Amén, amén. Deuteronomios 17, versículo 18, hermanos. Y veamos qué dice esa palabra poderosa. Me gusta usar la Reina Valera porque es la más efectiva, diría yo, entre todas las traducciones de la Biblia. Y dice de esta manera: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, pergaminos de la palabra de Dios, del original que está en el cuidado de los sacerdotes, los levitas. Un hombre o una mujer llamado por Dios, que no tiene la palabra de Dios, que no estudia la palabra de Dios, que no se mete en presencia de Dios, será un simple hombre y una simple mujer. Porque la palabra de Dios es un verbo accionado. Y podemos hablar muy lindo, podemos ser los wow evangelistas, los ungidos, los que dan palabra, pero si no tenemos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, en la frontera de nuestros ojos, como dice la palabra en Deuteronomios, entonces verdaderamente no podremos reinar. ¿Ok? Amén. Entonces dice, era una tradición británica de presentar al monarca una copia de la Biblia. Fue recibido y finalmente, hermanos, la última parte fue ungido. Un rey sin corona, sin la palabra del Señor y sin unción, es un rey que no sirve para nada. Y muchas veces cuando usurpamos los ministerios que no nos corresponden, que Dios no nos ha llamado, no tenemos la palabra de Dios y no tenemos el ungimiento del Espíritu Santo, entonces tarde o temprano se notará. Tarde o temprano veremos que verdaderamente no fuimos llamados para ese ministerio al cual nos impusieron o al cual nos dieron porque sí. Amén. Y para finalizar, ¿qué pasa con la usurpadora? ¿Qué pasó con Atalia? Bueno, veamos el versículo 13 y 14 de Segunda de Reyes que estábamos leyendo. Vayan a Segunda de Reyes, hermanos. Denme un segundito para yo poder abrirlo acá en mi página. Gloria a Dios por todo esto. Entonces vamos, Segunda de Reyes otra vez. Y vamos a ver la parte, el versículo 13 y 14. El versículo 13 y 14. Amén. Entonces, el versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera. Cuando Atalia oyó el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Jehová, donde estaban todos, aleluya. Miró y vio al rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, a los príncipes y los trompeteros junto al rey, y a todo el pueblo del país que se regocijaba. Rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Por lo usual, cuando los usurpadores de ministerio se ven descubiertos, se ven que verdaderamente fueron puestos en esas posiciones porque se autodenominaron o se autollamaron o alguien los escogió porque tenían el carisma o la gracia para atraer a otros o realmente por lucros. Entonces van a decir, esta o este me traicionó. Pero nadie traicionó a esta mujer malvada, a esta reina. Ella fue la primera traicionera.
porque ella usurpó algo que no le correspondía, hermano. Y Atalia muere en manos de sus verdugos, al igual que Jezabel, su madre. Reinó Joás y destruyó a todos los Baales, a toda la idolatría de ese tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero que usted verdaderamente, usted que es madura en la fe, haga un par en su vida. ¿Está usted en el ministerio correcto? ¿Está usted verdaderamente llamado con la palabra de Dios y ungido por Dios para ese ministerio que usted está llevando? ¿O simplemente a usted lo pusieron ahí porque usted era parte de la familia? Porque el papá suyo es pastor o su mamá es pastora o el líder, entonces dijeron, aquí voy a poner a mi hijo, aunque él no tenga este llamado. O porque usted tiene carisma, o porque se viste de una forma que a las personas le agradan. Ayer puse un ejemplo muy poderoso y muy válido, porque lo tuve que vivir en carne propia muchísimas veces. Y es este. Muchas veces los legalistas, y no estoy hablando mal de los legalistas, porque como dije ayer en el audio, he conocido personas legalistas muy llenas del poder de Dios y con frutos maravillosos. Pero lastimosamente me ha tocado conocer más que solamente llevan actos religiosos y rituales que imponen cargas pesadas en otras personas y no las pueden llevar. Y he tenido que aprender que muchos de ellos se dejaban guiar por el ojo, cómo se veía una hermana, cómo se vestía una hermana con quizás una falda larga, ropa hasta aquí, todo cerrado, para decirle ya es una ungida. Y otra que quizás no se vestía con ella, la llamaban un demonio. Eso lo tuve que vivir yo en carne propia y ustedes pueden verlo en mi libro que está por salir, hermanos. Y es increíble cómo muchas veces hacemos esto con hombres y mujeres de Dios que Dios ha mandado a nuestras congregaciones, y ahora me dirijo a los pastores y a los líderes. Tenga mucho cuidado con el hombre y la mujer que usted rechaza en su congregación, que cree que nunca va a poder tener una posición alta. Yo fui verdaderamente despreciada, y no por esto hago estos temas, porque ya fui sana hace años de todo ese dolor, porque me causó mucho dolor. Pero era como que estar peleando en contra del llamado de Dios y los celos y la envidia de los pastores que me conocían. Y así hay miles y miles de personas en el ministerio, y yo hablo y vengo a favor y soy la voz de todas esas mujeres y de todos esos hombres que están haciendo lo que Dios les llamó a hacer, pero están siendo desechados, están siendo echados a un lado porque no se ven como otros se verían, porque no hablan como otros hablarían y porque no hacen las cosas como otros las harían. Mire, hermano y hermana, tengamos cuidado de hacer acepción de personas, porque la vida tiene una forma tan terrible de mostrarnos que estamos equivocados, y muchas veces Dios va a permitir cosas terribles en tu propia vida para que tú entiendas que a las personas no se les debe de tratar así, que las personas que tienen llamados, que son de parte de Dios, son personas en las cuales nosotros debemos ayudar a levantar, no ponerles el pie encima para que caigan. Entonces yo te exhorto hoy, pastor, líder del Señor, que tú verdaderamente tengas un tiempo con el Señor antes de ungir a alguien, antes de ver quién tiene el llamado y quién no tiene del llamado, y no te vayas por lo que tu ojo natural ve o por lo que escuches de otros, porque la vida es bien fuerte, hermanos, y van a haber murmuraciones y mentiras diabólicas. Hay cosas que son reales, hay cosas que no, pero también hay un tiempo de restauración. Tampoco estoy diciendo que Dios le va a poner a uno en el ministerio inmediatamente. Dios conmigo ha tratado 18 años de pasar desiertos, de pasar moldeadas del Señor, y ser la mujer que soy hoy. Y todavía estoy bajo construcción, todavía va a haber esas cosas. Nadie está perfecto para entrar en el ministerio, pero sí tenemos que tener cuidado de decir, ok, vamos a ver realmente para lo que tú fuiste llamado. No pongan a personas a ser pastores cuando no tienen el llamado del pastor. No tengan a personas a ser evangelistas cuando ni siquiera quieren predicarle a la vecina de enseguida. O sea, tenemos que tener discernimiento espiritual y pedirle al Espíritu Santo que por favor nos guíe
a toda verdad. Y esta es mi oración hoy, que ustedes todos puedan entrar en un momento de oración, en un momento de sometimiento al Señor y decirle: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué me llamaste? Porque quiero obedecerte. No quiero ser un usurpador, una usurpadora de ningún ministerio. Quiero tener lo que me pertenece, quiero tener mi herencia. Todos hemos sido llamados con una herencia espiritual y una herencia aquí en lo natural también. Pero para obtener eso, hermanos y hermanas, tenemos que llegar a un momento en nuestra vida de soltar todo lo que queremos y deseamos con nuestra carne propia, nuestras emociones, y dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas. Esa es mi oración para nosotros todos hoy, que podamos humillarnos delante de la presencia del Señor, invocar su nombre y buscar la guianza del Espíritu Santo para no seguir en ministerios y haciendo cosas que las cuales verdaderamente no hemos sido ungidos ni coronados para hacer. En el nombre de Jesús yo te bendigo hoy, y hasta aquí mi parte. Bye, bye.